El polvo sobre el diploma, enmarcado con una sobriedad que ahora parecía una burla, era casi una metáfora. Adán Econ lo contemplaba desde el sofá raído de su minúsculo apartamento en el barrio de Lavapiés, Madrid. 38 años, un doctorado summa cum laude en biología molecular por la Complutense, y aquel papel era el único testigo tangible de una brillantez que el mundo, o al menos su pequeño y cruel mundo académico, había decidido ignorar o, peor aún, pisotear. El reflejo distorsionado en el cristal le devolvía la imagen de un hombre corpulento, negro, cuya inteligencia parecía una anécdota frente a la contundencia de su físico. Un físico que no encajaba en los pulcros laboratorios ni en las expectativas de quienes repartían el reconocimiento. Su trabajo actual como técnico en un laboratorio de análisis clínicos, anónimo y mal pagado, era una broma pesada del destino. Cada mañana, el metro lo engullía y lo escupía cerca del impersonal edificio donde sus manos, antes destinadas a desentrañar los secretos del ARN mensajero, ahora procesaban muestras rutinarias. Las miradas de soslayo, los comentarios sobre el tamaño de sus raciones en el comedor, la forma en que algún colega encogía imperceptiblemente la nariz al pasar cerca de él, eran alfileres diarios que Adán había aprendido a llevar clavados con una procesión de silencios. La obesidad, esa armadura de carne que lo aislaba y lo señalaba a partes iguales, y el color de su piel, exótico para algunos, invisible para la mayoría en las esferas de poder científico, eran sus pecados originales. Un recuerdo punzante, siempre el mismo, lo asaltaba en los momentos de quietud. Él, Adán, 10 años más joven, vibrante de ideas en el laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, explicando con pasión los avances de su tesis al doctor Julián Vélez. Vélez, su director, entonces una figura paternal, delgado, elegante, con esa pátina de autoridad que conferían las canas bien peinadas y los trajes a medida. Vélez asintiendo, sus ojos grises brillando con una luz que Adán, en su ingenuidad, confundió con admiración compartida. Aquella mañana de martes, el café se le atragantó. En la pantalla de su vieja tablet, un titular del diario El País refulgía con cruel ironía: el doctor Julián Vélez, galardonado con el Premio Internacional de Biomedicina Rey Jaime Crest por sus revolucionarias investigaciones sobre la plasticidad celular. Debajo, la fotografía de Vélez, sonriente, recibiendo los laureles. Sus investigaciones, decía el artículo. Adán sintió como el suelo se abría bajo sus pies. El descubrimiento X, su descubrimiento, la culminación de años de trabajo febril, la razón de su tesis doctoral, ahora era la corona de otro. La herida, nunca cerrada del todo, sangró de nuevo con la violencia de una traición revivida. Se levantó el apartamento de repente demasiado pequeño, el aire irrespirable. El diploma en la pared pareció reírse con una mueca amarga. El primer impulso fue gritar, romper algo. Pero la rabia en Adán siempre se había manifestado como una implosión, un nudo helado en el estómago. Se dejó caer de nuevo en el sofá, la tablet resbalando de sus manos. Las palabras de Vélez, pronunciadas con aquella suavidad aterciopelada que ahora reconocía como veneno, resonaron en su mente. Adán, tienes un talento innegable, un diamante en bruto. Pero la ciencia, muchacho, es también imagen, es persuasión. Hay que saber venderse. Y tú, bueno, digamos que tu presencia necesita algo de pulido. La mirada condescendiente recorriendo su cuerpo, deteniéndose un instante de más en el tono oscuro de su piel. La sutil sugerencia de que su mente brillante no podría compensar jamás un envoltorio tan inconveniente. Durante días, Adán vagó como un sonámbulo. El trabajo se volvió aún más insoportable. Cada pipeta, cada informe, era un recordatorio de lo que le habían arrebatado. La idea de dejarlo todo, de desaparecer, cruzó su mente. Pero ¿a dónde iría? ¿Quién era él sin la ciencia, aunque ésta le hubiera dado la espalda de la forma más brutal? Una noche insomne encendió la tablet. La rabia había cedido paso a una gélida determinación. Abrió un navegador anónimo y buscó un foro científico especializado, uno de esos rincones de Internet donde los investigadores compartían frustraciones y a veces denuncias veladas. Con dedos temblorosos comenzó a escribir. No puso su nombre ni el de Vélez, pero describió con precisión quirúrgica la cronología del descubrimiento, las fechas, las metodologías, la forma en que las conclusiones de su tesis habían sido adoptadas y publicadas bajo otro nombre principal, mientras el suyo quedaba relegado a una nota a pie de página casi invisible. La historia de un robo intelectual y una carrera truncada, lo tituló.
Lo envió al ciberespacio sin ninguna esperanza, solo como un grito ahogado en la inmensidad de la red. Elena Herrera tenía 28 años y una fe inquebrantable en el periodismo como herramienta de cambio. Trabajaba para Contexto y Acción, un medio digital madrileño pequeño pero combativo, conocido por sus reportajes de investigación que a menudo incomodaban a los poderosos. Estaba investigando una trama de asignación de fondos europeos a proyectos científicos supuestamente innovadores, y el nombre del doctor Julián Vélez aparecía con frecuencia, siempre rodeado de un aura de éxito y conexiones impecables. Algo en la perfección de su imagen pública le chirriaba. Fue un contacto anónimo, un científico desencantado con el sistema, quien le envió el enlace al post de Adán. «Quizá esto te interese», decía el escueto mensaje. Elena leyó el post con creciente interés. La precisión técnica, el dolor contenido en cada frase, la verosimilitud de la cronología. Olía a verdad, a una de esas injusticias que tanto le gustaba desenterrar. Rastrear al autor anónimo no fue fácil, pero Elena tenía sus métodos. Un par de pistas cruzadas, una dirección IP ofuscada pero no lo suficiente para sus habilidades, y finalmente un nombre, Adán Econ. Un biólogo molecular con un expediente académico brillante que, misteriosamente, había desaparecido del radar de la investigación de élite hacía casi una década. El primer encuentro fue en una cafetería impersonal cerca del trabajo de Adán. Él llegó tarde, con la mirada esquiva, el cuerpo tenso. La corpulencia de Adán contrastaba con la figura menuda y enérgica de Elena, cuyos ojos castaños no dejaban de analizarlo. «Señor Econ, gracias por venir», dijo ella, extendiendo una mano que Adán apenas rozó. «No sé qué quiere de mí», murmuró él, sin mirarla. Su voz era grave, con un leve acento que delataba sus raíces ecuatoguineanas. «Leí su historia en el foro. La del descubrimiento X», fue directa Elena. Adán se encogió. «No sé de qué me habla. Fue un error, un desahogo anónimo. No debería haberlo escrito». Su desconfianza era un muro casi palpable. Para él, Elena, con su piel clara y su aparente facilidad para moverse por el mundo, representaba todo aquello que a él le había sido negado. «Entiendo su recelo, señor Econ. Pero si lo que escribió es cierto, es una injusticia enorme, y el doctor Vélez está a punto de recibir un premio muy importante por ello. ¿No cree que la verdad debería saberse?» Adán la miró por primera vez. En sus ojos había una mezcla de miedo y una antigua, casi extinguida llama de indignación. «La verdad, ¿a quién le importa mi verdad, señorita Herrera? Soy un hombre negro, gordo, que abandonó su carrera. Él es el doctor Julián Vélez. ¿Contra quién cree que se inclinará la balanza?» «Por eso estoy aquí», insistió Elena con calma, «para intentar equilibrarla un poco». Durante las siguientes semanas, Elena desplegó una paciencia infinita. Le llevó cafés, le habló de otros casos que había cubierto, de su compromiso con las historias silenciadas. Adán poco a poco comenzó a bajar la guardia. La soledad era una compañera demasiado pesada, y la empatía genuina de Elena era un bálsamo inesperado. Le mostró sus viejos cuadernos de laboratorio, las anotaciones meticulosas, los correos electrónicos intercambiados con Vélez en aquella época, donde se vislumbraba la progresiva apropiación de las ideas. Eran pruebas circunstanciales, quizás, pero pintaban un cuadro coherente. «No es solo el trabajo, señorita Herrera», le confesó Adán una tarde en su pequeño salón atestado de libros. «Es que te borren, como si nunca hubieras existido, o peor, como si tu existencia, tu apariencia, fuera una inconveniencia para la narrativa pulcra de la ciencia». Elena escuchaba, grababa, tomaba notas, entrevistó a antiguos colegas de Adán. La mayoría mostraba una amnesia selectiva o un miedo reverencial hacia Vélez. Adán era brillante, sí, pero complicado, decía uno. Vélez siempre supo guiar bien los proyectos, esquivaba otro. Solo una investigadora ya jubilada, la doctora Sofía Ramírez, se atrevió a insinuar algo. Recuerdo que Adán trabajaba día y noche en aquello, y luego de repente el foco cambió. Siempre me pareció extraño cómo Vélez presentó esos resultados como si fueran enteramente suyos. Pero en este mundo, ya sabe, hay cosas que es mejor no preguntar. Era poco, pero era algo. Mientras tanto, Julián Vélez, desde su Olimpo científico, comenzó a sentir el calor de la investigación. Un antiguo contacto en la universidad le advirtió que una periodista de esas digitales, con ínfulas de justiciera, andaba haciendo preguntas sobre su etapa como director de tesis de un tal Adán Econ. Vélez frunció el ceño. Econ, aquel muchacho africano, tan inteligente como socialmente torpe, con ese cuerpo desbordante que tanto desentonaba.
Recordaba vagamente haberle ayudado a encauzar sus ideas, a darles forma publicable. Lo que omitía en sus recuerdos era cómo esa ayuda se había convertido en una completa reescritura con él como autor principal. Movió sus hilos. Una llamada al director del medio de Elena, sugiriendo que su joven empleada estaba perdiendo el tiempo en cazas de brujas infundadas que podrían tener consecuencias legales. Otra llamada a un colega que aún tenía contacto con Adán, pidiéndole que le transmitiera un mensaje amistoso, que remover el pasado nunca era buena idea, que había que saber pasar página. Adán recibió el mensaje. El miedo, ese viejo conocido, volvió a atenazarlo. Durante días evitó las llamadas de Elena. Se encerró en su apartamento, en su silencio. Valía la pena revivir todo aquello, la humillación, la impotencia. Vélez era demasiado poderoso. Fue un detalle trivial lo que lo sacó de su parálisis. Estaba en el supermercado del barrio un sábado por la mañana. Una mujer, al verlo dudar ante el estante de los yogures, le espetó con falsa amabilidad: ¿no cree que ya tiene suficiente con eso, buen hombre? Debería cuidarse más. El comentario, uno más en la letanía de pequeñas agresiones cotidianas, esta vez hizo clic. No era solo el robo de su trabajo, era el constante juicio, la anulación de su persona por su aspecto. Volvió a casa y llamó a Elena. «Siga adelante, señorita Herrera», dijo con una voz que temblaba ligeramente, pero que contenía una nueva firmeza. «Voy a contarle todo, con mi nombre, con mi cara, que se sepa». El dossier de Elena creció. Fotografías de los cuadernos de Adán, testimonios, aunque fueran cautelosos, el análisis comparativo entre la tesis original de Adán y las publicaciones posteriores de Vélez, donde las ideas eran idénticas, pero la autoría principal había cambiado. El propio Adán escribió una carta abierta, desgarradora y lúcida, detallando no solo el plagio intelectual, sino el ambiente de sutil discriminación racial y gordofobia que había permitido que aquello ocurriera sin consecuencias. El director de Contexto y Acción, un hombre curtido en 1000 batallas periodísticas, leyó el material. Sabía que se enfrentaban a un gigante, pero la solidez de la investigación de Elena y la dignidad herida de Adán lo convencieron. «Publicaremos», sentenció. La noche antes de la publicación, Adán no durmió. El apartamento parecía crujir bajo la presión de sus nervios. Imaginaba la cara de Vélez, la incredulidad, la furia. Imaginaba los comentarios en Internet, la posible ridiculización, pero también, por primera vez en mucho tiempo, una extraña sensación de ligereza. Estaba haciendo lo correcto, costase lo que costase. Justo cuando el artículo estaba a punto de subirse al servidor, llegó una notificación urgente al periódico. Un burofax del prestigioso bufete de abogados de Julián Vélez, amenazando con acciones legales inmediatas por difamación si cualquier información no contrastada y maliciosa veía la luz. Simultáneamente, Adán recibió una llamada de un número desconocido. Era Vélez. Su voz, untuosa como siempre, destilaba una falsa preocupación. «Adán, muchacho, me han llegado rumores, cosas desagradables. Sabes que siempre te tuve en alta estima. Quizá hubo malentendidos en el pasado. Estoy dispuesto a compensarte. Discretamente, por supuesto. Un pequeño fondo para tus investigaciones, una carta de recomendación. No hay necesidad de airear viejos trapos sucios que solo nos dañarían a ambos». Adán escuchó en silencio. La oferta era la confirmación final de su culpabilidad. Aferró el teléfono con fuerza. «Doctor Vélez», dijo, y su propia voz le sorprendió por su calma. «No quiero su dinero. No quiero sus recomendaciones tardías. Solo quiero la verdad. Y la verdad, por mucho que le pese, está a punto de publicarse». Colgó antes de que Vélez pudiera replicar. El artículo titulado «La sombra de un gigante» construyó el doctor Vélez su prestigio sobre el talento robado y la discriminación, cayó como una bomba en el tranquilo estanque de la comunidad científica española. Las redes sociales ardieron, se compartieron fragmentos de la tesis de Adán, su carta abierta. Algunos defendían a Vélez, hablando de envidias y oportunismo. Pero muchos otros, especialmente investigadores jóvenes, precarios o pertenecientes a minorías, vieron en la historia de Adán un reflejo de sus propias luchas silenciosas. La institución que otorgaba el Premio Internacional de Biomedicina Rey Jaime anunció la suspensión temporal de la concesión mientras se aclaraban las informaciones. La universidad donde Vélez era catedrático emérito emitió un comunicado vago sobre su compromiso con la ética científica y la apertura de una investigación informativa.
El ministro de Ciencia, que había propuesto a Vélez para un importante consejo asesor, retiró discretamente la nominación hasta que se resuelva la situación. Julián Vélez no fue despedido, no fue encarcelado. El sistema, con sus inercias y sus complicidades, lo protegió hasta cierto punto. Pero su imagen de científico intachable, de prohombre de la biomedicina, quedó hecha añicos. Las conferencias se cancelaron. Los doctorandos comenzaron a buscar otros mentores. La mancha era imborrable. Adán Econ no se convirtió en una celebridad. Su rostro apareció en algunos medios digitales, su historia fue debatida durante unas semanas y luego, como ocurre con la mayoría de las noticias, fue cediendo paso a otras nuevas. No le llovieron ofertas de trabajo en grandes centros de investigación. Pero algo fundamental había cambiado en él. La pesada capa de cinismo y resignación había comenzado a disolverse. Al caminar por la calle seguía siendo un hombre negro y obeso, pero ahora se sentía dueño de su narrativa. La vergüenza se había transformado en una tranquila autoafirmación. Recibió correos electrónicos y mensajes de apoyo de desconocidos. Jóvenes científicos de origen inmigrante, investigadoras ninguneadas por sus jefes, personas luchando contra la discriminación por su aspecto físico. Le contaban sus historias, le daban las gracias por su valentía. Elena Herrera le propuso escribir un libro. Él sonrió. Quizá ahora disfrutaba de la sensación de haberse quitado un peso de encima, un peso mucho mayor que el que marcaba la báscula. Una tarde, releyendo algunos de aquellos mensajes, Adán tuvo una idea. Recordó la pregunta de Elena sobre qué haría si pudiera cambiar algo. Quizás no podía cambiar todo el sistema, pero podía encender una pequeña luz. Con el modesto adelanto que le ofreció una pequeña editorial interesada en su historia, y con la ayuda de Elena para la difusión, comenzó a esbozar los estatutos de la Fundación Econ Herrera para la visibilidad y equidad en la ciencia. Un pequeño proyecto, apenas una semilla, para ofrecer mentoría y asesoramiento legal a jóvenes investigadores de entornos desfavorecidos o que hubieran sufrido discriminación. Miró por la ventana de su apartamento en Lavapiés. El sol de la tarde madrileña se filtraba entre los edificios, tiñendo de oro el polvo en suspensión. El diploma seguía en la pared, pero ya no le parecía una burla. Era un recordatorio de su talento, sí, pero también de su resiliencia. La ciencia le había fallado, pero él no le había fallado a sus principios. Cogió su viejo cuaderno de laboratorio, aquel que contenía las claves del descubrimiento X. Lo abrió por una página al azar. Las fórmulas, los esquemas, seguían allí, vibrantes de inteligencia. Y por primera vez en una década, Adán Econ sintió que quizás, solo quizás, aún tenía mucha ciencia que ofrecer al mundo, a su manera, en sus términos.